El 18 de julio de 1989, la Policía Científica del Estado Táchira, en Venezuela, recibe llamado telefónico, donde le informan que hay dos cuerpos sin vida debajo del Puente de la Concordia, o Viaducto Viejo, como también es conocido. Nada raro porque era habitual que algunas personas con problemas de salud, económicos o sentimentales eligieran ese lugar para quitarse la vida lanzándose al vacío. Lo extraño de este caso es que se trataba de dos niños de muy tierna edad. Lo que siguió a continuación fue una de las más terribles venganzas, una época muy violenta y la creación de un nuevo cártel de la droga en México. Esto es Mundo Criminal. Esta historia se desarrolla en tres países: Estados Unidos, México y Venezuela. La historia la comenzaremos en el estado Táchira en Venezuela, justo en la frontera con Colombia. Más específicamente en el Puente La Concordia. Cuando los policías llegan al lugar del hecho, los vecinos se encuentran alrededor de los dos pequeños cuerpos. Los residentes del lugar dicen que en horas de la madrugada, escucharon cuando los pequeños cayeron encima de una casa, luego rodaron por el techo y posteriormente cayeron en la calle, uno después del otro. Este suceso era inédito. Que cayeran niños era muy extraño. Y de paso dos. Una niña de 5 años y un niño de 4. Estaban vestidos con pijama y medias, no tenían zapatos. A simple vista llamó la atención que los niños eran de buena cuna, pues tenían piel saludable y ropa de calidad. Los dos pequeños cuerpos fueron llevados a la morgue para realizar las experticias médico-forenses y esperar a los familiares. Pero pasaron varios días y nadie aparecía a reclamar los cadáveres de los niños. Al inicio surgieron varios indicios falsos, que confundieron y atrasaron la investigación. Una mujer se presentó a la sede de la policía y dijo que los niños trabajaban con ella en un espectáculo de calle. Otra persona acudió para asegurar que los niños eran colombianos y que fueron traídos a Venezuela por su padre, a causa de una disputa conyugal. Se perdió tiempo verificando estas versiones, todas falsas según se comprobó luego. La no identificación de los infantes angustiaba, así que los funcionarios solicitaron a un tribunal autorización para publicar las fotos de sus rostros, lo cual no se podía hacer por su condición de menores, pero una vez que esto se consiguió por la urgencia del caso y necesidades de la investigación, las cosas comenzaron a marchar. Al tercer día de ocurrido el siniestro, se presentó ante las autoridades el gerente del Hotel del Rey para informar que sabía quiénes eran los niños. Esa persona recordaba que el año anterior estuvieron en ese hotel, acompañados de quienes consideró eran los padres. Al verificar el registro de huéspedes se estableció la identidad de los pequeños. Sus nombres eran Natalie de 5 años y Héctor de 4. Procedentes de Sinaloa, México. Los detectives venezolanos lograron establecer una relación entre algunos cárteles de la droga y el homicidio de los dos menores. Estos resultaron ser hijos del jefe de uno de los cárteles, que operaba junto al grupo del Chapo Guzmán. Supieron los investigadores que un joven venezolano, identificado como Enrique Rafael Clavel Moreno, había pasado unas vacaciones en Colombia. Al parecer, allí fue contactado por traficantes colombianos. El padre, que era gobernador del estado Delta Amacuro, para alejarlo del mal camino lo trae de vuelta a Venezuela y lo manda a estudiar medicina en México. Al llegar a ese país, por algún motivo terminó vinculado a los cárteles de la droga y entra a la organización de Miguel Ángel Félix Gallardo. Félix Gallardo definió el narcotráfico en México. Por más de 10 años estuvo al frente del cártel de Guadalajara. Antes de entrar al mundo del delito era policía de Sinaloa. Luego se convirtió en el primer mexicano en exportar cocaína en gran escala a los Estados Unidos. Era conocido como el jefe de jefes, porque bajo su mando estaban otros que eran o llegarían a ser jefes de otros carteles. Bajo su mando estaban Joaquín el Chapo Guzmán, Amado Carrillo Fuentes el Señor de los Cielos, los hermanos Arellano Félix, Juan José Quintero Payán, Don Juanjo, Pablo Acosta Villarreal, el Zorro de Ojinaga, Juan José Esparragosa Moreno, el Azul. Además, es tío de Sandra Ávila Beltrán, la Reina del Pacífico.
La fortuna de Félix Gallardo se estimó en $500 millones en su momento, así como un patrimonio de 50 casas y otras 200 propiedades. Cuando al jefe de jefes lo detienen por el homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena, cada miembro de la organización forma un nuevo cartel. Así los hermanos Arellano Félix forman su agrupación criminal en Tijuana. El Chapo Guzmán en Culiacán y Amado Carrillo el Cártel de Juárez. Junto con el Chapo Guzmán está Héctor Luis Palma Salazar, alias El Güero. Güero es un apelativo que se utiliza en México para referirse a los rubios. El Chapo Guzmán y el Güero Palma se separan de la agrupación del jefe de jefes y comienzan a traficar de manera independiente. En uno de los envíos que hacían los hermanos Arellano Félix y Miguel Ángel Félix Gallardo hacia los Estados Unidos, desaparece un cargamento con 300 kilos de droga y culpan al Güero Palma de haberlo robado. Los hermanos Arellano Félix y Félix Gallardo comienzan a planificar cómo vengarse del robo sufrido. Para ello contratan al venezolano Clevel Moreno, conocido como el Guapo o el Buen Mozo, para que se infiltre en el entorno íntimo del Güero Palma. Clevel Moreno, el Guapo, comienza cortejando a Alma Minerva Palma Salazar, una hermana del Güero, así logró entrar al círculo familiar y ganarse la amistad del jefe. Ya después que estuvo dentro del círculo íntimo de la familia, se da cuenta que el Güero pasa mucho tiempo lejos de casa. El Guapo comienza a enamorar a Guadalupe Leija, la mujer de su jefe, y ésta cae rendida ante los encantos del venezolano. Semanas después, la convence de irse a vivir juntos a los Estados Unidos. Ella roba $2 millones a su esposo y está lista para irse con su enamorado. Así, el Guapo venezolano se fuga junto a la esposa de su jefe y sus 2 hijos menores de edad, hasta San Francisco, Estados Unidos. A los pocos días de llegar a ese país, Clevel cumple la orden para la cual había sido contratado. Asesina a la mujer, la decapita y dentro de un pequeño refrigerador envió la cabeza a su marido. Posteriormente se traslada a Venezuela con los 2 niños. Llega a San Cristóbal y se alojan en el Hotel del Rey. En la madrugada del martes 18 de julio se dirige al Puente La Concordia para cometer el brutal crimen, lanzando a los pequeños al vacío. Así terminaba un pacto no escrito entre los cárteles, pero respetado por los capos de la droga, de no atacar a ningún integrante de su núcleo familiar, a pesar de las diferencias y los enfrentamientos. La ubicación de Clevel Moreno era un misterio. No se sabía dónde estaba, si había retornado a México o no, por lo que se activaron las labores de inteligencia. Los detectives averiguaron que Clevel Moreno había alquilado un carro en San Cristóbal, el cual colisionó. Las autoridades de tránsito habían conocido del accidente. Al revisar las actuaciones de la policía de tránsito, se dan cuenta de que Clevel había aportado su nombre verdadero y lugar de residencia en la Florida, Caracas. De manera discreta logran verificar que en efecto allí estaba el sospechoso. Clevel es arrestado y trasladado por vía aérea a San Cristóbal. Fue sentenciado a 30 años de cárcel y recluido en el Centro Penitenciario de Occidente. Ya en la cárcel, Clevel era un preso que gozaba de ciertas prerrogativas. Esto le permitía movilizarse libremente por determinadas áreas del penal. Un día, armado con un revólver, logró apoderarse del camión que llevaba suministros y sale de la cárcel arremetiendo contra los portones que son derribados. Es perseguido por efectivos de la Guardia Nacional en medio de una balacera. Allí cae sin vida uno de sus compañeros de fuga. Otros son abatidos o heridos más adelante, entre ellos el mismo Clevel Moreno, que baja del camión y corre, en un intento por refugiarse en una zona boscosa, pero no lo logra y muere, porque ya iba gravemente herido de varios disparos. Mientras esto sucedía en Venezuela, en México el Güero Palma desataba su furia asesinando a familiares y allegados de Miguel Ángel Félix Gallardo. El Güero Palma ordena la muerte de 4 personas solo por el hecho de ser amigos de Clevel Moreno, entre ellos 3 venezolanos y un mexicano. Todos residentes en México. Este caso estaba siendo investigado por la activista de derechos humanos Norma Corona, que también fue asesinada por orden del Güero Palma en mayo de 1990. En 1992 participó en el atentado de la discoteca Cristín, donde se encontraban los hermanos Arellano Félix, quienes lograron escapar. En 1993 participó en el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
Por este hecho fue culpado y atrapado el Chapo Guzmán. En 1995 el Güero Palma se dirigía en una de sus avionetas a la boda de un asociado, pero el avión sufre un desperfecto y cae a tierra y mueren los pilotos. El Güero Palma sobrevive y es llevado a una casa donde atienden sus heridas. Al lugar llegan las autoridades que investigan el accidente aéreo. Se entrevistan con el hombre postrado en la cama, pero no lo reconocen a pesar de tener 9 órdenes de aprehensión en su contra. Los investigadores mexicanos lo descubren cuando consiguen entre sus ropas una pistola de oro. Esta fue la pieza que lo delató, ya que el güero acostumbraba a adornar sus armas con una palmera de diamantes. Palma primero estuvo preso en México en 1995. En el 2007 fue extraditado a los Estados Unidos y sentenciado a 16 años de prisión, pero solo permaneció 9 años en la cárcel. En 2016 el gobierno estadounidense lo libera por buena conducta. Es entregado a funcionarios mexicanos que lo encarcelan nuevamente y lo encierran en la prisión del Altiplano. En mayo de 2021 un juzgado absuelve a Palma de los delitos de delincuencia organizada, ordenando su libertad. Decisión que fue criticada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Este secretario de un juez para liberar al señor Palma con un procedimiento que no es lo más adecuado. Para el 2022, año en que se realiza este video, el Güero Palma se encuentra en la prisión del Altiplano, misma cárcel de donde el Chapo Guzmán se escapó el 11 de julio de 2015. Su antiguo jefe, Miguel Ángel Félix Gallardo, se encuentra en otra cárcel cerca de allí, el penal de Puente Grande. La mayoría de esta generación de capos de la droga han sido asesinados o se están pudriendo en la cárcel. Es la vida que eligieron, y aunque les componen corridos en su honor, la soledad de las noches interminables pensando en sus familias, los convierten en despojos humanos. Soy el jefe de jefes, señores. En agosto de 2021, después de insistir durante 5 años, la periodista de Telemundo, Isa Osorio, logró que el jefe de jefes le concediera una entrevista en el penal de Puente Grande. Habló sobre su salud mostrando un gran deterioro físico y sus dificultades para caminar, ver y oír. Desde su captura en abril de 1989, ha pasado 32 años preso. ¿Cómo está su salud? Mi salud es pésima. Mi familia está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol. No tengo pronóstico de vida ninguno, puesto que perdí todo. Perdí la sensibilidad, los oídos, los ojos. Han pasado 32 años. Es una eternidad. Así como Egipto tiene la necrópolis del Valle de los Reyes, donde se encuentran las tumbas de los grandes faraones, en Sinaloa se encuentran los mausoleos de los grandes capos de la droga. Son edificaciones imponentes donde los narcos aspiran a descansar luego de una vida dedicada a la violencia, el crimen y la búsqueda de riquezas. Las tumbas están equipadas con aire acondicionado, Wi-Fi, dormitorios, cocinas, salas de cine y otras comodidades para sus familias que vienen a visitar sus restos. La construcción de estos sepulcros puede llegar a costar varios cientos de miles de dólares. Por ejemplo, el mausoleo del Güero Palma tiene un costo de $420,000. Cuenta con una escalera de caracol que conduce a una suite nupcial con aire acondicionado, Wi-Fi, cocina, comedor y un salón donde se llevan a cabo fiestas infantiles, celebraciones y ceremonias religiosas. El techo está adornado con una pintura de su esposa Guadalupe Leija y sus 2 pequeños hijos en el cielo. Visto los hechos y las consecuencias, la pregunta que cabe hacerse es, ¿vale la pena? Quedará para cada quien, en su fuero interno, darse la respuesta. Quizás nuestros países deberían retomar una campaña de los años 70 dirigida a la juventud de la época, que al parecer funcionaba muy bien, ya que la delincuencia era casi nula. Antes de cometer el delito, piensa en la pena. Hasta aquí la historia de hoy. Si te gustó el video, apóyalo con un like.
Deja tu comentario y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho.